Que nadie te menosprecie por ser joven. Bienvenido a los podcasts de la comunidad ITER 412. Por medio de este canal podrás encontrar herramientas que te ayudarán a tu crecimiento espiritual. Encontrarás vitaminas de fe, reflexiones, tips, testimonios de vida y muchas secciones más pensadas especialmente para ti. No te las puedes perder. Por Dios y para Dios. Después de haber escuchado este hermoso testimonio de una hija de Dios con su madre, ahora vamos a hablar de la madre. ¿Quién es? ¿Cuál es el mensaje que quiere darnos ella en este día y a ti que estás escuchando? Quiero empezar haciéndote estas preguntas. Imagínate a tu mamá, la mujer que te dio la vida. ¿Qué crees que sentiría y pensaría ella cuando se enteró que estaba embarazada de ti? ¿Cómo crees que recibió esta noticia de tu llegada? Y desde entonces, ¿qué ha hecho ella por ti? ¿Y tú qué serías capaz de hacer por ella? Y estoy segura que mientras pensabas qué responder a estas preguntas, recordaste lo mucho que la amas y todo lo que ella ha hecho por ti. Desde sacrificios, desvelos, esfuerzos y oraciones. Y aunque nuestras madres no son perfectas, su amor sigue creciendo cada día más. Porque sabes que tienen una conexión especial desde que estuviste en su vientre y te enseñó tus primeros pasos hasta el día de hoy. Y si quizás no tenemos una madre o un padre biológico, ya sea que hayan fallecido o no hayan estado presentes, quiero contarte un secreto. Tenemos una madre en el cielo, la Madre de Jesús, que también es la Madre de Dios. Ya lo decía su anciana prima Santa Isabel en el saludo a María en Lucas 1:43. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Sí, María también es nuestra madre, por eso Jesús nos la dio en la cruz. Para que entendamos mejor a qué se refiere, miremos el Evangelio de Juan 19 del 25 al 28. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la Escritura, dice: «Tengo sed». A partir de este evangelio podemos meditar y sacar diferentes reflexiones. La primera es que Dios ha hecho una alianza familiar con nosotros. Dios es Padre, Jesús es Hijo, nosotros somos hermanos en el Hijo. Entonces, ¿qué faltaba? Faltaba la Madre, María. Esto quiere decir que no somos huérfanos por el solo hecho de ser hijos de Dios. Por eso en el Evangelio Jesús dice: «Todo está cumplido». Pues esto se refiere o se traduce a lo siguiente: la familia está completa. El plan de Dios desde la eternidad, desde el principio, era recordarnos que cada uno de nosotros somos sus hijos. Por eso, Él mismo para sí se escogió una familia conformada por María, José y Jesús, para que nosotros también hiciéramos parte de esta familia. Y así se cumplió su palabra: entregar a su propio Hijo para redimirnos del pecado original y hacernos parte de la familia y del linaje de Jesús. Por eso, Cristo, derramando su sangre, se entregó a una muerte de cruz. Pero aún faltaba algo por dejarnos, y por eso nos entrega a su Madre como nuestra Madre. Y con ella, después, el Espíritu Santo que recibieron todos los apóstoles en Pentecostés. De esta manera, nuestra Madre, al pie de la cruz, nos acompaña en el dolor, nos recibe como sus hijos y cumple la voluntad y el plan de Dios desde la eternidad. Veamos cómo lo hizo. Lo primero es que María es consuelo en el sufrimiento. En el camino de la cruz, María no necesitó ser consolada porque ella comprendía perfectamente el misterio de la cruz. Al contrario, María le comunica a su hijo las cruces que cada uno de nosotros tiene que cargar. Pero además, también nos comunica la gracia de cargarlas con paciencia y hasta con alegría, y a llevarla conforme a la voluntad de Dios.
Por eso Jesús, al entregarla a su discípulo amado, la entrega también a los hijos de Dios como su madre. Por otro lado, Jesús sabía que ella se quedaría sola después de su muerte, pero no se la da a Juan para que solo la acompañara. No, porque Él sabe que ella no estará sola. Él nos la deja porque realmente allí hizo una alianza con la humanidad y con cada uno de nosotros. ¿Qué tipo de alianza? María, al pie de la cruz, además de ser nuestra madre, también representa la iglesia. La iglesia que es el cuerpo, es decir, todos nosotros. Y la cabeza, que es Jesús, es el esposo que quiere casarse con su iglesia. Y por eso nos redime en la cruz. Es así como entonces María y Jesús representan al nuevo Adán y la nueva Eva, y en ellos se consuma este casamiento, es decir, la unión esponsal de Cristo con su iglesia, Efesios 5. Por ende, María también es la madre de la iglesia, Juan 19 del 25 al 28, ya que Jesucristo, cabeza de la humanidad, ha nacido de ella. Por eso todos nosotros, miembros de la cabeza, debemos también nacer de ella. Por eso, desde el principio, María ha sido escogida, como dice Génesis 3:15. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. Esto se refiere a María como la nueva Eva. Si por Eva vino el pecado y la perdición, por María vino nuestra salvación. Gracias al fiat, al sí de María, el Emmanuel, Dios con nosotros, se encarnó por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María. Por eso, ella es el arca de la nueva alianza, el mismo arca que Dios le pide a Moisés que construya el pueblo de Israel sacado de Egipto. Ella es el recipiente, el vientre inmaculado, santo y escogido desde el principio. María llevó al dueño y rey del universo, al Mesías, a nuestro Salvador en su vientre. Pero no solo eso. María fue una madre en todo el sentido de la palabra. Lo alimentó, lo abrigó, lo cargó en sus brazos, lo educó y lo formó en la fe. Y junto con José cuidaron de él y se preocuparon mucho cuando fueron a Jerusalén, como de costumbre a la fiesta de la Pascua. Y Jesús se les perdió en el camino cuando tenía 12 años, como dice Lucas 2 del 41 al 50. Por eso María es madre de los miembros de Cristo, ya que ella estuvo tan cerca del mismo Hijo de Dios, el lleno de gracia y verdad, Juan 1:14. Pues asimismo, ella debe formarnos como hijos suyos y ayudarnos a crecer espiritualmente. Además, María fue el primer apóstol, quien creyó en su palabra, quien lo siguió hasta la muerte, adoptando una vida de entrega, de esclavitud voluntaria al Señor y de aceptación a la voluntad y el plan de Dios. Este es el gran misterio que Dios ha revelado a nosotros. Nos ha hecho sus hijos por medio de su propio Hijo y además nos dejó a una madre que está en el cielo. Ahora que sabemos que tenemos una Madre Celestial, al igual que nuestra Madre terrenal, debemos saber cuáles son las características de esta Madre. Lo primero es que María es el camino de santidad que debemos seguir. Si ella fue quien llevó a Jesús en su vientre, es la misma que nos llevará a su Hijo. Por eso, María es el mejor camino para ir a Jesús. Es el camino fácil, corto, seguro y perfecto, como decía San Luis María Griñón de Montfort, padre monfortiano, devoto y esclavo de la Virgen María, que plasma en su obra el tratado de la verdadera devoción a la Virgen María, su gran amor a nuestra Madre. Este escrito se ha propagado por todo el mundo y ha dado abundantes frutos espirituales para los creyentes. Incluso el Papa San Juan Pablo II tomó como lema una frase que repetía mucho este gran santo: soy todo tuyo, oh María, y todo cuanto tengo tuyo es.
Muy bien, entonces, ¿por qué María es el camino fácil, corto, perfecto y seguro? Es camino fácil porque es el camino abierto por Jesucristo al venir a nosotros, y en Él no hay obstáculos. Podríamos llegar a Él por otros caminos, pero en ellos encontraremos cruces más numerosas y más dificultades. Pero María es tan cercana a sus fieles que los ilumina en las tinieblas, los sostiene en sus combates y los ayuda a encontrar el camino a Jesucristo. Esto quiere decir que comparado con otros caminos, este es un trayecto de rosas y mieles. Sin querer decir que dejaremos de cargar cruces, porque el sufrimiento seguirá presente en nuestra vida. Pero si vamos de la mano de Jesús y de María, será más llevadero y fácil de cargar. Pero para alcanzar los favores que de ella se derraman, debemos ser fieles y acudir al rezo del Santo Rosario, la oración por excelencia para pedir su intercesión. Es por eso que los católicos profesamos una tierna devoción a María Santísima. Es camino corto porque en él nadie se extravía, ya que se avanza con mayor gusto y facilidad. De hecho, el mismo Jesús vivió en obediencia y sumisión a su madre y a José. Él mismo honró a María, tal como lo enseñan los mandamientos de la ley de Dios. Acá cabe resaltar que la devoción a María no le quita adoración a Jesús, sino que la aumenta. Recordemos que la Virgen no puede ser objeto de culto, de adoración o latría, porque ésta solo le corresponde a Dios. Pero sí se honra a la Virgen de una manera especial, a lo que la Iglesia lo llama hiperdulía, que es una veneración mayor a la que se le da a los santos del cielo. Es camino perfecto, porque María es la más perfecta, santa y pura de las criaturas. Por eso hablamos del dogma de la Inmaculada Concepción, que establece que María fue concebida sin mancha de pecado original. Y por esto, Jesucristo ha venido a nosotros de la manera más perfecta. No tomó otro camino que María. Por eso, en la Iglesia también se reconoce el dogma de la perpetua virginidad, que se refiere a que María fue virgen antes, durante y perpetuamente después del parto. Pensemos en lo siguiente. El que es, vino a nosotros por medio de la humilde María, sin perder nada de su divinidad y santidad. Él se dejó abarcar y encerrar perfectamente en su madre, y se acercó y unió estrechamente a nuestra humanidad por medio de María. Pues del mismo modo, nosotros podemos, por medio de María, llegar a su Hijo. Y finalmente es camino seguro, porque Dios mismo la escogió para ser nuestra madre y fue entregada a nosotros, a la humanidad y a los hijos de Dios. De allí que la Iglesia habla del dogma de la maternidad divina, que se refiere a que la Virgen María es verdadera Madre de Dios. Por eso, Montfort dice que es un medio seguro para ir a Jesús, porque la finalidad de la Santísima Virgen es conducirnos con toda seguridad a Jesucristo. Ya veremos más adelante cómo lo hace. Por eso, la primera invitación que quiero hacerles es a formar en nuestro corazón un amor hacia nuestra Madre, para empezar a dar pasos firmes en este caminar. Por eso, este camino se resume en que María con certeza nos llevará a su Hijo Jesús, ya que, como la llama San Agustín, ella es el molde viviente de Dios. ¿Cómo así el molde viviente de Dios? Pensemos en el siguiente ejemplo. Los escultores pueden hacer una estatua de dos formas. La primera, atendiéndose a su pericia, a su fuerza, a sus herramientas y trabajando por sí mismo. Mientras que la otra es por medio de un molde. En efecto, el primero es largo, difícil y expuesto a muchos tropiezos. Mientras que el segundo es rápido, sencillo y menos fatigoso, siempre que sea un molde perfecto y que represente con exactitud la figura a representar. Y María es el molde donde se formó Dios como hombre perfecto, sin faltarle rasgo alguno de la divinidad. Por eso es que solo en ella
se transforma al hombre perfectamente en Dios por la gracia de Jesucristo. Pero este molde que es María tuvo que ser construido por alguien. Y ese alguien es la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Y recordemos que los padres de María, San Joaquín y Santa Ana, también concibieron por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Pero para qué hacer un molde? Para formar a la perfección un hombre Dios por la encarnación y para hacer al hombre partícipe de su naturaleza divina mediante la gracia. Por eso María es el molde en el cual no falta ni un solo rasgo de la divinidad. Por eso el hombre debe arrojarse en él y dejarse moldear por Jesús por medio de María. De esta manera, la acción maternal de María facilita el encuentro personal con Cristo, porque María es el medio o puente para acercarnos a Dios. Reflexionemos en lo siguiente. Jesucristo es nuestro abogado y mediador de redención ante el Padre. Primera de Timoteo 2:5. Por medio de él hallamos la salvación y nos presentaremos ante el Padre. Y nuestros pecados son perdonados y redimidos a través del sacramento de la confesión para alcanzar el cielo. Pero, ¿no necesitamos acaso un mediador ante el mismo mediador? ¿Bastará nuestra pureza para unirnos a él directamente y por nosotros mismos? Como dijo San Bernardo, necesitamos un mediador ante el mediador mismo, María. Por ella vino Jesucristo a nosotros y por ella debemos nosotros ir a Él. En resumen, nosotros somos pecadores, nuestra alma está manchada. Si nos apoyamos en nuestros propios esfuerzos, habilidad y preparación para llegar hasta Dios, nuestras obras se presentarán manchadas, llenas de vergüenza y pesarán muy poco delante de Dios. Pero el mismo Dios vio nuestra indignidad e incapacidad y nos proveyó de poderosos mediadores para alcanzar la santidad divina. Por eso, el camino de la santidad que nos llevará al cielo implicará subir una escalera. Antes de empezar a subir, nuestra Madre se encuentra esperando por nosotros para acompañarnos a andar, y de su mano nos guiará prontamente a su Hijo Jesús, y luego, por medio de él, nos dará a conocer al Padre. Mientras tanto, el Espíritu Santo, el esposo fidelísimo de la Santísima Virgen, quien es el amor, permanecerá desde el principio junto a María y por medio de él se mantendrá unida esta comunión que nos revelará al Hijo y al Padre. Por eso, María se convierte en Madre Intercesora. La llena de gracia, de virtudes y dones, es la dispensadora de las abundantes gracias que recibió del Espíritu Santo para nuestra salvación y perfección cristiana. Recordemos el Evangelio en las bodas de Caná. Cuando se les acabó el vino, María confía y dice: haced lo que Él les diga. Y le pide a Jesús intervenir y Él hace el milagro de convertir el agua en vino. Juan 2, del 1 al 11. Ella es tan poderosa que sus peticiones jamás han sido desoídas. Al contrario, ella se presenta ante su Hijo con alguna súplica para que Él la acepte y la reciba, y esto es lo que hace María en el Santo Rosario. Por eso te sigo invitando a buscar a María en tus oraciones, en tus acciones y dificultades, implorando su ayuda e intercesión. Así hallarás a Jesucristo que está siempre unido con María, como el corazón de una madre con su hijo. Bueno, y ya dijimos que María es nuestra mediadora acá en la tierra, pues también lo será en el cielo. Por eso, nuestra Madre es colaboradora en la obra de la salvación y de los últimos tiempos, pues a través de su sí dio paso a la historia de la salvación y redención de nuestros pecados. Estas son las razones. La primera, solo María encontró la gracia delante de Dios por encima de todos los patriarcas, profetas y santos del cielo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Lucas 1:30. Y esta gracia es tan grande que no solo tuvo en su vientre a Jesús y lo acompañó hasta la muerte, sino que ahora está en el cielo al lado de su Hijo, ya que luego de su vida terrena fue elevada en cuerpo y alma al cielo, lo cual entendemos como el dogma de la Asunción. Y desde el cielo, como ya decía,
María se convierte en la dispensadora de esas gracias que Dios le ha dado, ya que Él mismo la escogió como tesorera, administradora y distribuidora de todas sus gracias. Es así como Dios comunica su vida y sus dones a todos los hombres, con la colaboración de María. Esto lo vemos reflejado en las apariciones de la Virgen María en distintos lugares del mundo y en distintas advocaciones en las que se ha presentado, como la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, etc. Y en cada una de ellas, María nos llama a la conversión de los pecadores, al rezo del Santo Rosario, a la reparación y los sacrificios por los pecadores y al amor por Jesús en la Eucaristía. Y esto es posible porque María colabora con el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien desposó a María y en ella, por ella y de ella, produjo su obra maestra que es Jesucristo, la palabra encarnada. Al decir sí, María es la dócil entre los dóciles a la acción del Espíritu Santo. Por tanto, ella es quien puede entender y escuchar más prontamente lo que el Espíritu Santo tiene para cada una de nuestras vidas. Y no permitirá que nos equivoquemos frente a nuestra fe, no permitirá que caigamos en herejías y blasfemias, sino que hará que nuestra fe sea constante, interior, santa, tierna y desinteresada. Finalmente, gracias al sí de María y su consentimiento libre para que viniese el Salvador del mundo, como dice Lucas 1:38, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María coopera indirectamente junto al Redentor, Cristo, para ayudar a los hijos de Dios a crecer en la fe y en la gracia. Por eso es corredentora. Es por esto que María tiene el título de Madre de la Iglesia, mediadora de todas las gracias, intercesora, colaboradora en la historia de la salvación y corredentora. Pero antes que atribuirse estos títulos, lo que ella busca se resume en estas dos finalidades. María nos lleva a la madurez de su Hijo y da la gloria a Jesucristo. La segunda es que cada vez que María se aparece a sus hijos más humildes en la tierra, solo busca facilitar la unión con Dios. María no es un obstáculo para la unión con el Creador. Ya no vive María, sino Cristo quien vive en ella. Gálatas 2:20. Y si aún no estás convencido de todo lo que ha hecho, hace y seguirá siendo nuestra Madre por nosotros, y sientes que al honrarla temes quitarle adoración o gloria a Jesús, te comparto el siguiente pensamiento que resume esta bella devoción. Siempre que pienses en María, ella piensa por ti en Dios. Siempre que alabas y honras a María, ella alaba y honra a Dios por ti. María es el eco portentoso de Dios. Si tú dices María, ella responde Dios. Por eso, su prima Santa Isabel dice, dichosa tú por haber creído que el Señor te ha dicho. Lucas 1 del 45 al 47. Y de esta manera, hasta el final de los tiempos, la voluntad de Dios se seguirá cumpliendo con la participación de María, como dice Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. En la batalla final entre la mujer y el dragón, que es el demonio, al final mi corazón inmaculado triunfará. Por fin ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la soberanía de su ungido. Apocalipsis 12:10. Y concluyo invitándote a amar a nuestra Madre, a rezar el Santo Rosario y ofrecer nuestras cruces a Dios en amor como lo hizo María. Iter 4:12, por Dios y para Dios. Dios te bendiga. Muchas gracias.